Tengo acá en mis manos un libro, lo puedo mostrar porque estamos por YouTube, de Eduardo Sacheri, escritor, guionista, profesor, licenciado en historia, autor entre otros títulos de Papeles en el viento, El funcionamiento general del mundo, La noche de la usina o La pregunta de sus ojos, que fue llevada al cine como El secreto de sus ojos, que seguramente muchos de ustedes vieron y que se ganó un Oscar, nada menos. Su última novela, que es esta, se llama Demasiado lejos. Está ambientada en Buenos Aires en 1982, cuando Argentina entraba en guerra con los ingleses por las Islas Malvinas. Está recién estrenada la novela y Eduardo está en Chile para presentarla y está aquí, en el estudio con nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo Sacheri? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias por venir a conversar sobre tu nueva novela, que está dedicada, según escribes en el inicio, a quienes intentan no dejarse encandilar. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, primero porque me gusta la gente que no se deja encandilar. Viste que es muy difícil, en cualquier ámbito de la vida, no seguir a la manada. Tomarte una pausa y decir, espera, yo no estoy seguro de lo que están haciendo todos, o de lo que están pensando todos, o lo que están diciendo todos. Y en una situación como la Guerra de Malvinas, bueno, en general las cosas vinculadas con la patria, dicho así, con mayúscula y entre comillas, es difícil tomarse un tiempo y hacerse a un lado. Y en el caso de la Guerra de Malvinas en Argentina, es un buen ejemplo de esa dificultad. Con una dictadura militar sangrienta, terrible, ruinosa, cuando en 1982 esa dictadura decide la recuperación de las islas, casi toda la sociedad argentina fue detrás de ese proyecto y se subió a ese carrusel enloquecido de varios meses que terminó, bueno, no solo con una derrota militar y con la muerte de un número de soldados y con una crisis diplomática que todavía Argentina no ha sido capaz de superar, etcétera. ¿Tú eras chico? ¿Qué edad tenías para la Guerra de las 14 Malvinas? años. 14 años. Era chico, pero no tanto. Es decir, viste que uno ya estás entrando en la adolescencia a los 14. Sí. Entonces, tenés por un lado la frescura de mirar sin tener que hablar, digo, de ser un testigo privilegiado de lo que hablan los mayores, pero ya tenés herramientas y tenés memoria también. ¿Cómo recuerdas esos años? ¿Cuáles son los recuerdos que tiene? Recuerdo de un muchacho de 14 que está, digamos, con pulsiones muy, muy intensas. Mirá, la recuperación de las islas. En Argentina el tema Malvinas hace 100 años que es muy fuerte. En las escuelas lo hablamos, y en los carteles callejeros, y en todos lados está esto de las Malvinas son argentinas. Entonces que de repente, de la nada, aunque fuese un gobierno militar, va y las recupera, la primera sensación fue de algarabía absoluta. Nadie pensó que se venía una guerra. ¿Tú recuerdas haber experimentado eso? Sí. Y verlo en mis amigos en la escuela y en los profesores y en el barrio cuando tú salías a hacer las compras y todo el mundo estaba enfervorizado. Y cuando la cosa se empieza a complicar porque Margaret Thatcher manda una flota de guerra para recuperarla, esa algarabía se transforma en confianza. Decir, bueno, habrá que pelear una guerra. Y luego la derrota es una sorpresa para esa sociedad que estaba entusiasmada, convencida y segura no solo de la justicia de su causa, sino de sus posibilidades materiales de ganar la guerra. ¿Tuviste familiares cercanos involucrados? Por fortuna no. Digo, y lo digo no solo por fortuna porque no les pasó, sino que, claro, eso me permitió mantenerme en ese limbo de frivolidad y entusiasmo. Porque claro, quienes sí tenían familiares tenían otra perspectiva sobre lo que estaba pasando. Hoy día, ¿con qué se encandilan los argentinos? Bueno, en políticas Argentina es una máquina de encandilarse con proyectos muy diferentes entre sí. O sea, últimamente se encandiló con Milei como antes se encandiló con el kirchnerismo. Tenemos nuestro encandilamiento con el fútbol, pero ese es más amable, porque no le hace daño a nadie. Entonces, vos fíjate, te diría que el fútbol, de la selección sobre todo, y las Malvinas son como nuestro único mito de identidad compartido.
El fútbol nos une, Malvinas nos une. Bueno, estaba corriendo al mismo tiempo el Mundial de España, tú lo mencionas ahí en el libro. De hecho, claro, se solapa, Argentina se rinde en Malvinas al día siguiente de su debut en la Copa del Mundo. El primer partido, Argentina juega con Bélgica, todavía con la guerra en marcha. Yo te pregunto por los argentinos y hablamos de los argentinos y con eso uno abarca todo, mucho, lo cual no es correcto. No hay lo cual claro, es pero injusto. Sin duda, claro. Los argentinos son muchos, son muy distintos, pero nosotros hablamos así, ¿no? Bueno, los argentinos es que no son hay, así, ustedes, nosotros. Claro, es que existen las mayorías o la índole generalizada. Por supuesto que hay excepciones. Pero no está mal para conocer el mundo generalizar un poco. Pero hay un personaje en tu novela que en un momento reflexiona sobre esto, sobre la idea del nosotros. Cuando están precisamente en esa discusión sobre nosotros los argentinos, tenemos que involucrarnos o podemos tener distancia. Es que la idea de la patria, y vuelvo a la mayúscula y a la comilla, o la nación, claro, te interpela desde otro lado. En el sentido de ¿por qué me tengo que juntar con tales o cuales? ¿Qué es lo que me une o qué es lo que me distingue? La idea de nación es una idea muy totalizante en general. Sí, y hay otro aspecto, ¿no?, que tiene que ver con esto de sentirse grandes, de sentirse importantes, de sentirse relevantes en el sistema occidental, como lo dice también uno de tus personajes. Algo de eso se oye hoy también en la política argentina, lo escuchamos desde allá. Como esta idea de recuperar grandezas perdidas, de llevar a otros países a imitar lo que se está haciendo. ¿Cómo ves ese fenómeno? Bueno, a riesgo de generalizar, o ya que estamos generalizando, los argentinos creo que tenemos como un viejo anhelo que a fines del siglo XIX y principios del XX, 1890, 1900, 1910, Argentina realmente era un país promisorio. Era un país que crecía económicamente, que importaba, era importante a nivel de los mercados mundiales de alimentos, que recibía millones de inmigrantes que generaban una clase media numerosísima, que tenía unos niveles de educación desconocidos en el resto de América Latina. Claro, a partir de la década del 30 eso cambia, eso se extingue, se empieza a disolver, se empieza a desmembrar, pero nos queda ese sueño de grandeza. Entonces, sigue vigente en el ADN argentino esta cosa de sentirnos llamados a grandes destinos. Que puede generar hasta una sonrisa irónica mirado desde afuera. ¿Cómo ves el gobierno de Milei? Mirá, depende de dónde te quieras parar. En el sentido de, económicamente, la Argentina está a 15 meses de gobierno, no sé cuánto lleva este señor, mucho más estable de lo que estuvo en los últimos 15 años. Entonces, fíjate que mi tono de voz es, upa. ¿Te ha sorprendido eso? A mí me sorprendió mucho que lo lograra y que la sociedad argentina sintonizara con eso. Claro, porque parece que estuvieron dispuestos a pasar un periodo duro para empezar a... El año 2024 fue durísimo, pero algunas cosas parecen estar acomodándose a nivel... O sea, la pobreza bajó 12% en un año. Y no es algo que diga Milei o no diga Milei. Digamos, a mí me importa 3 cominos lo que digan unos y otros. Tiene un estilo extrañamente, digamos, muy desmesurado. Su estilo político, sus declaraciones. Es un personaje de novela. Es un personaje de novela, pero, digamos, yo como en general soy más bien escéptico de los grandes movimientos políticos de la Argentina reciente, lo miro un poco de lejos. ¿Mantienes el escepticismo con Milei? Es que me parece que hay un punto donde es sano cierto escepticismo. En el mundo de la política, digamos, en el mundo del fútbol, por decirte, me parece bien que uno se entregue a su ingenuidad, entregue su amor. Eso me parece bien porque es un juego. Y de nuevo, no le hacemos daño a nadie. Pero en el mundo de la política, o en el mundo de las ideas, o en el mundo... Me parece que hay que ser un poco, digamos, no subirse tan rápidamente a ningún proyecto, a ninguno. Ahora, tú dices
depende de dónde te ubiques para hablar de Milei, del gobierno. Desde lo económico, tú dices, bueno, está generando esto que es una estabilidad económica. Pero te decía, porque suponete, sus formas discursivas son enormemente agresivas. Claro, pero hay otra toma que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Él está imponiendo unas formas que hablan de un cambio cultural. Una batalla que él quiere dar en ese sentido. Y eso no sé si lo está logrando. Bueno, yo creo que forma parte de... todo Occidente está sumergido, me parece, en la misma batalla. En la misma, digamos, en el mismo dilema de un progresismo de izquierda que, digamos, en los últimos años está frenando su impulso porque hay sociedades que se están distanciando de ese enfoque progresista en general, y unas derechas alimentadas por esa opinión pública que penduló hacia derechas muy de derecha. No sé qué pasará en el futuro, si habrá un nuevo movimiento pendular, que calculo que sí. Desde mi escepticismo, digo, yo suelo ver péndulos más que caminos definitivos, entonces no me asusto tanto. Lo que me pasa es eso, no soy un buen interlocutor para horrorizarme. Sí. Tengo el horror difícil. Ya, pero escribiendo un libro como este, también aprendiste a que había cosas que nadie estaba viendo en determinado momento. Siempre hay cosas que nadie está viendo. Y ahí, qué sé yo, por ejemplo, los diplomáticos, que son uno de las historias paralelas acá. Sí. Hay un par de funcionarios diplomáticos muy entrañables que apuestan a que se imponga la cordura en los prolegómenos de la guerra, ¿no? Claro, pero saben que no está pasando. Claro. Que la mayoría va con una ignorancia y una ingenuidad muy fuerte. Siempre hay alguien más razonable. Lo que pasa es que siempre son pocos. La gente razonable escasea. Otra generalización. Bueno, sí, otra generalización, pero pareciera que el mundo de hoy está un poquito más proclive a la falta de sensatez, ¿o no? ¿Te parece? ¿O también estoy generalizando? No, coincido con vos. Me parece que hubo algunos momentos del siglo XX. Algunos, porque hubo otros absolutamente irracionales. O sea, la década de 1930... es una oda a la irracionalidad y al animalismo. No sé ni cómo definir lo que son los totalitarismos de los años 30, ni hablar cómo desemboca en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, si me preguntas, los años 80 y 90 me parecieron años de gente razonable, que es algo que se está perdiendo claramente. Pero bueno, si se perdió se puede recuperar. Eduardo Sacheri, como buen futbolero, ya has citado, digamos, algunas alegorías futbolísticas en esta conversación. Este libro ocurre, como decíamos, poco después de la primera gran hazaña del fútbol argentino, el Mundial del 78, ¿no? Sí. Está cerquita ahí, ¿no? Muy cerca. Y está cerca en todo sentido, en el sentido patriótico también, ¿no? En el sentido de la presencia de los militares, además. Y en el sentido de cómo se lo apropió la sociedad. Claro, ¿no? La sociedad del 78, que salió masivamente a festejar ese Mundial, lo hizo desde el orgullo, desde la celebración, y te diría desde no hacer ningún problema con el gobierno militar que tenía. Claro. O sea, en el año 78, quienes se oponen al gobierno militar son una ínfima minoría. Bueno, había mucho desconocimiento también de sin situaciones duda. Que absolutamente, pero digamos, la reacción generalizada fue mucho más fervorosa de lo que la propia sociedad argentina quiere recordar. Claro. Y en el 82 pone en juego esos mismos mecanismos. Banderitas, manifestaciones, bocinazos, gente en las calles. O sea, procesa el desembarco en las Malvinas bajo el mismo paradigma que el Mundial 78. Bueno, vi un documental muy bueno sobre el Mundial hace poco, donde los propios guerrilleros de la época dicen que aceptaron la tregua futbolística, ¿no? Que ellos no siguieron con su acción porque entendían que el fútbol era una cuestión que estaba por sobre toda esa otra disputa, que era una disputa muy seria. Sin duda, pero el Mundial 78 es otro... Fíjate, está buena que lo traigas porque son dos momentos donde todo se pone en pausa. Es decir, surge una causa colectiva de tal envergadura simbólica que todo se pone en pausa. En el 78 se pone en pausa hasta la guerra revolucionaria. ¿Lo estás diciendo vos? Sí. En el 82 todo se vuelve a poner en pausa
porque es Malvinas. A ver, Argentina logró hace poquito otra copa, una hazaña que volvimos a ver a los argentinos movilizados, unidos, con este fervor patriótico. ¿Qué dirías tú que une a las tres grandes hazañas mundialistas argentinas y qué las separa? Bueno, yo creo que lo que las une sospecho que el fútbol es casi lo único que nos une. Y Malvinas también. La causa, no la guerra, no la evocación de la guerra que tiene vocaciones antitéticas. Pero esto vos le preguntas a cualquier argentino de 90, 50 o 10 años y te va a decir, las Malvinas son argentinas y los ingleses deberían dárnoslas. Fin. Y de distinta mirada política. De cualquier mirada política te vas a encontrar. Es más, quien ponga eso en duda será mirado con mucha desconfianza. Es como no encontrar bueno a Messi. Más o menos. Ahora, la gran diferencia entre esos tres mundiales es que el segundo y el tercero son bajo gobiernos democráticos. Entonces, sin duda, el Mundial 78 merece una evocación mucho menos festiva que el del 86, no solo con Alfonsín presidente, sino con la democracia recién recuperada. Es enormemente terapéutico el Mundial 86. Es terapéutico hasta en ganarle a Inglaterra en cuartos de final, porque es tan narrativo ese Mundial que hasta te coloca, bueno, en cuartos de final vas a jugar contra Inglaterra y la vas a eliminar con 2 goles de Diego Maradona, uno absolutamente ilegal y otro absolutamente precioso. Eduardo Sacheri, para el Mundial de 78 tenías 10, si saco bien las cuentas. Sí, ¿no? Sí. Por lo tanto, tienes recuerdos también. Absolutamente. ¿Con cuál te queda de los 3 mundiales? Yo me quedo por la cosa reparatoria que tuvo con el segundo. Porque con el de Maradona sanó mucho a la Argentina. Y tenía que ver con una Argentina que estaba construyendo una democracia. O sea, hoy es fácil decir que Alfonsín fue simplemente el primer gobierno democrático 40 años después. Pero había que ser presidente en 1983. Y ese Mundial del 86 creo que tuvo esa función especial. Ahora, este Mundial del 2022 fue hermoso, sobre todo para los que amamos a Messi. Esto de que Messi en el otoño, en el atardecer de su carrera, se haya dado el lujo y nos haya dado el lujo de Copa América finalísima, Mundial y Copa América, es como decir, bueno, no hay modo mejor de cerrar una carrera. ¿Y si el del 86 sanó a la sociedad argentina? ¿Qué hizo este mundial, este triunfo? Nos unió por un tiempito. Porque realmente nos unió. ¿Duró poco? Hay que sacar 5 millones de personas a la calle y que no haya un solo incidente. Sí, no es fácil eso en Argentina. Sí, y en pasó, ninguna parte. En ninguna parte. Escribir un libro como este, o presentar un libro como este hoy, ¿es casual? ¿Tiene que ver con qué? No dijiste, mira, este es el momento para hablar de Malvinas, o tiene que ver con tu propio devenir? Yo creo que alrededor de, digamos, a personal. mí me molestan los silencios. Cuando no son producto de la serenidad, sino de la culpa y la corrección y la imposición. La guerra de Malvinas es incómoda. ¿Hay mucho silencio con las Malvinas? Con la guerra de Malvinas sí, porque la pregunta es, ¿y dónde estuvimos como sociedad? ¿Cómo nos desenvolvimos y por qué nos desenvolvimos como nos desenvolvimos? Sí, es verdad que hoy los excombatientes pueden hablar y tienen su voz, pero les costó mucho lograr esa voz. Les costó 20 años que la sociedad empezara a escucharlos. Entonces, lo que te puedo decir es, todo silencio colectivo me parece poco sano. Parece que está bueno poder hablar de las cosas. No creo que ningún libro mío tenga la capacidad de va a decir una verdad o va a movilizar. No hace falta. Me alcanza con que te toque el hombro y te pregunte, ¿y vos dónde estabas? Pero como todo fenómeno colectivo, más allá de mi país, porque esto que estamos diciendo sobre una sociedad que va como manada en tal o cual dirección y que se confunde y se engaña y luego se arrepiente, en cualquier sociedad pasa. Bueno, me parece. Sí, nos dice a nosotros eso. Este libro está ambientado en Buenos Aires. Son historias de
Sí. distintos personajes que están en Buenos Aires durante la guerra y, Sí. y en las previas. No hay relatos de los campos de batalla, nada de lo que está pasando en las islas. En realidad la idea ¿Tiene una original... segunda parte? En realidad tiene un libro en espejo, Ah. que es el del campo de batalla. Ya. Porque en este están los soldados que se van Claro. y las familias que se quedan. Pero los soldados desaparecen de escena cuando se van. Yo sentí que mi idea original era hacerlo todo en un mismo libro. Pero dije, no, se van a Saturno, se van a otro mundo. Ese otro mundo solo puede ser contado en un libro aparte. Y Entonces lo que en te interesa noviembre, acá es contar lo que pasa en este mundo, de los que se quedan. de los que se quedan, para quienes la guerra es un relato, una narración. Es una ficción que se cuenta, que el gobierno les cuenta y que ellos se cuentan a sí mismos. La guerra de verdad, la guerra de los muertos y de las balas y del frío y del hambre, es otra guerra. Y creo que merece un libro en particular que saldrá en noviembre. Viene Así luego, que, viene pronto. Viene pronto. En realidad los escribí juntos. Ajá, está listo. Uno después del otro. Ajá, ajá. Pero para darle un poco de pausa a los lectores, pobre. Sí, ahora esto se lee sin pausa. A mí me cautivó desde el inicio y no lo solté. Así es que, bueno, no me queda más que recomendarlo y de invitar a la actividad que tienes este sábado, ¿no? A las Porque 4 de la tarde, tú sí. estás acá por un festival de Penguin Providencia y vas a estar en el Centro Cultural de Providencia este sábado, ¿no? Exactamente, a las 4 de la tarde. Claro, porque encima vine muy poquitos días porque en Buenos Aires estamos de Feria del Libro también. Claro. Entonces claro me tengo sí. que regresar a la feria local. Ajá, a esto mismo, ¿no? A esto mismo, Ya, exactamente. a hablar de estos temas que son un poco más difíciles por allá. Que en Argentina tienen su dificultad. Sí, Sí. sí, claro. Sacheri, te quiero dar las gracias por haber venido al programa hoy. Al contrario, fue un placer. Muy amable. Son las 7:31.